Presentaré la primera de dos partes a la reseña del artículo El cine y su inserción en el contexto escolar, retos del siglo XXI, de los autores Connie Escobar Cuenca y Alexis Rodríguez Leiva, publicado en Arte y Sociedad, revista de investigación número 12, abril de 2017, texto seleccionado por la licenciada en Historia del Arte, Gabriela Saldaña, como parte de su conferencia dentro del seminario, como parte de estas actividades relacionadas con su presentación de su conferencia. En este programa hablaremos de los tres primeros apartados. El primero de ellos se titula La importancia de la utilización del cine en la escuela, y en esta los autores Connie Escobar y Alexis Rodríguez nos dicen que el siglo XXI marca retos al tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje. La ciencia y la tecnología muestran al docente métodos para transitar en diferentes niveles de conocimiento. La información audiovisual modifica la forma de ver y pensar, hacen que la escuela sea, según palabras de José Manuel Pérez Tornero, una fuente más del saber que compite en desventaja con el cine, la televisión o el internet. Es necesario preparar al docente para utilizar un medio que goza de preferencia, se actualiza constantemente, aborda un sinfín de temáticas, inciden en la conducta, hábitos de consumo, estilos de vida y conocimientos de los estudiantes. Es decir, estamos hablando de el cine. José Rojas Bes define el cine como el arte y espectáculo de la sucesión de imágenes, hoy comúnmente audiovisuales, recreada mediante proyección, transmisión u otro recurso análogo en una superficie a partir de una matriz, las cuales se perciben en movimientos. Hasta aquí la cita de esta definición de cine de José Rojas Bes. El cine se ha considerado un medio de comunicación, manifestación artístico, pero raras veces conectado al mundo educativo, como una dimensión formadora, dice Saturnino de la Torre, como vehículo o estrategia para producir cambios en los conocimientos, habilidades y actitudes de quienes lo ven o lo consumen. Hasta aquí la cita de Saturnino de la Torre. El cine es un vehículo para emitir mensajes que impacten. Es incuestionable su empleo como recurso en el contexto escolar. Para ello es necesario ser consciente de su utilidad y planificar su uso con relación a determinados contenidos y objetivos. Dice Saturnino de la Torre que entender el cine formativo como la emisión y recepción intencional de películas portadoras de valores culturales, humanos, técnicos, científicos o artísticos con la finalidad de mejorar el conocimiento, las estrategias y las actitudes y opiniones de los espectadores. Hasta aquí la cita de Saturnino de la Torre. Asociar el cine con la educación podría resultar difícil, nos dicen los autores de este artículo, cuando buena parte del cine se asocia al placer estético, emocional y al tiempo libre. Si revisamos la historia, advertiremos que casi ninguna de las obras maestras surgió con finalidad educativa. Fueron realizadas por motivos personales, por motivos institucionales, pero pocas veces con propósitos educativos. Finaliza este primer apartado diciendo que los medios audiovisuales que el alumno tiene en la escuela son realizaciones también de individuos o grupos sociales, construido y elaborado en su vida cotidiana. Lo que hoy llamamos cultura, nos recuerdan los autores de este artículo, tuvo su origen, en palabras también de Saturnino de la Torre, en el quehacer de la vida cotidiana dotada de creatividad, es la madre de la ciencia y la cultura. En el segundo apartado, titulado Metodología, los autores nos van a hablar sobre el uso del cine como elemento educativo, en el que ellos distinguen tres esferas de influencia. Por un lado, activar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, también facilitar el trabajo del maestro para la enseñanza y finalmente como potencial como medio de comunicación. El cine posibilita cambios en la clase tradicional, ya que disminuye la fatiga y cansancio por la diversidad de actividades en el aula. La envoltura artística del mensaje cinematográfico y sus recursos, es decir, cómo el cine utiliza la música, el color,
los efectos sonoros, las imágenes visuales. Todos estos elementos despiertan interés por aprender, motivan el conocimiento a la vez que desarrollan creatividad y estimulan la fantasía. La fijación en la memoria de conceptos aprendidos es tanto más duradera en la medida en que se aprende de forma concreta, con mayor evidencia y riqueza emocional. Al aprender con cine se retiene y se memoriza mejor, logrando reducir esfuerzo intelectual para la retención del estudio individual. El cine entonces propicia en el alumno la interrelación de conceptos, la generalización de lo aprendido y facilita el desarrollo del pensamiento. Por el nivel de objetividad que alcanza el filme gracias a su representación a través de la imagen, del sonido, del movimiento, el filme propicia fuentes de información que ayudan al estudiante a formar conceptos de manera fácil y duradera. Las evidencias que presenta el filme son una base para transformar conocimiento. A través del filme, el maestro puede mostrar métodos de trabajo como punto de partida para formar hábitos y habilidades, enseñar la aplicación de leyes y principios en la industria, la producción y en el desarrollo científico. Para el alumno, el cine sensibiliza, conforma su gusto estético, incrementa también su formación artística, interioriza la psicología de los personajes, de las épocas y de las obras literarias, y en el caso del maestro, es un medio de enseñanza que permite la concentración del alumno en temas y aspectos concretos por largos periodos de tiempo. Una película puede alterar el tiempo comprimiendo o dilatándolo, jugar con su transcurrir, presentándolo en retrospectiva o como un montaje paralelo. El montaje también facilita alterar el espacio, trasladándonos a lugares y a épocas y suponer hechos que transcurren en lugares muy distantes el uno del otro. En la película, la reconstrucción de una época alcanza una mayor plenitud por el uso de vestuario, la iluminación, escenografía, fotografía, música, la ideología transmitida a través de la voz de los actores, los elementos que perduran en la mente de sus observadores, creando la visión de un personaje histórico o de una obra literaria con un alto nivel de convencimiento. Favorece, también nos dicen los autores de este artículo, el cine favorece la concentración y crea una atmósfera propicia de asimilación. Consideran que es idóneo para reconstruir sucesos históricos de gran fidelidad o con gran fidelidad y verosimilitud, simular situaciones de la vida real o imaginaria. Y en los últimos años comentan los autores que el empleo del cine ya no solo se limita a ser una fuente de información o de transmisión de emociones, sino que ya se ha integrado dinámicamente al proceso docente. Al revisar la historia de la cultura, del pensamiento, de las ciencias y las artes, advertimos que casi ninguna de las obras maestras surgió con una finalidad educativa. Sin embargo, dicen los autores, hoy son utilizadas como recursos educativos en escuelas y en universidades. El cine como obra de arte motiva, incita y sensibiliza. El cine ha enriquecido el conocimiento humano. Por ejemplo, en el plano de lo artístico, los autores comentan en la creación de este séptimo arte, en lo económico como nuevas formas de riqueza, en lo social como creador de fuentes de trabajo y también de tiempo libre y de esparcimiento para el público, en lo moral como creador de nuevos mitos y valores, en lo histórico como testimonio de acontecimientos y en el plano de lo pedagógico como un generador y difusor también de valores educativos. Ya en el tercer apartado de este artículo, titulado Historia de la utilización del cine como recurso didáctico, nos va a comentar los autores que en la primera década de nuestro siglo el cine era una forma de diversión familiar, pero es a partir de la segunda mitad de nuestro siglo que se consolida ya como una industria. En nuestros días el cine es un medio de comunicación de masas con un impacto en los modos de vida, pues su fuerza expansiva y expresiva promovió nuevos sistemas culturales y de ahí su funcionalidad pedagógica. A principios del siglo XX, nos recuerdan los autores en esta revisión histórica que hacen del uso del cine en la educación, nos recuerdan que el Ayuntamiento de París creó la
Cinemateca Pedagógica, que en 1922 la Asociación de Educación Nacional de Estados Unidos nombró un comité para estudiar el tema del cine escolar. En el año de 1928, la Sociedad de Naciones creó en Roma el Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, que editó una revista mensual destinada a esta materia. En 1930, entre 1930 y 1940, nos relatan los autores de este artículo, es que se multiplica la creación de películas con una finalidad educativa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, apoyados por la Marina y el Ejército, produjeron más de 35,000 filmes con fines instructivos y de entretenimiento. Por otro lado, Cuba también ha destacado en el uso educativo del cine y de la apreciación cinematográfica. Comentan los autores que en 1959 se creó el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, y derivado de esta creación, de este instituto, en 1960 van a estrenar su primer largometraje de ficción titulado Historia de la Revolución. También como las unidades móviles llevaban el cine a lugares muy apartados de la isla de Cuba, como se crea también el departamento cultural del instituto y comienzan a publicar la revista Cine Cubano. Con la aparición de la televisión, el cine también tiene mayor presencia en las casas de la población. A lo largo de 50 años de revolución, su programación ha contado con espacios para la crítica y la proyección de películas con un sentido didáctico, con el objetivo tanto de entretener como de contribuir a la educación de la formación del gusto estético y el desarrollo del juicio crítico frente a determinadas situaciones. Se crearon entonces centros provinciales y departamentos de cine, salas de video, ateneos cinematográficos, y en las escuelas se crearon espacios para la proyección fílmica, paralelamente con la organización de festivales nacionales de cine. Como también el caso de en la década de 1990, con la publicación de el doble de producción de libros sobre cine a pesar de la crisis económica de esa época. Entonces, así termina este tercer apartado del artículo, en la que nos habla sobre una breve historia de cómo es que el cine se ha utilizado como recurso didáctico. Entonces, hasta aquí estos primeros 3 apartados, y continuaremos el próximo programa con la segunda parte de la reseña de este artículo.